En cuanto a la enfermedad cerebrovascular isquémica de la arteria cerebral anterior derecha, primero tenemos que tener en cuenta que esta nos va a irrigar la cara medial del hemisferio cerebral, incluyendo la corteza motora y sensitiva de las extremidades inferiores contralaterales, el cuerpo calloso y las áreas mediales de los lóbulos frontal y parietal. Según esto, los síntomas característicos de una lesión isquémica en la caja derecha serían, en primer lugar, un déficit motor contralateral predominante en la pierna izquierda por afección de la corteza motora medial, que sería el área 4 de Brodmann. También vamos a tener un déficit sensitivo contralateral en la pierna izquierda por compromiso de la corteza somatosensitiva medial, que ya tendrían siendo las áreas 3, 1, 2 de Brodmann. Vamos a tener una apraxia de la marcha, que básicamente es una dificultad de iniciar el movimiento sin debilidad marcada, alteraciones conductuales y cognitivas como apatía, abulia, desinhibición o cambios de la personalidad por daño en el área prefrontal medial, y también vamos a tener reflejos de presión o succión debido a la lesión del lóbulo frontal, y por último una incontinencia urinaria por afección de las áreas frontales mediales encargadas del control voluntario de la micción. En cuanto a la enfermedad cerebrovascular isquémica de la arteria cerebral media izquierda, primero hay que tener en cuenta que el territorio que se irriga va a ser la superficie lateral del hemisferio cerebral, incluyendo la corteza motor y sensitiva de la cara y el brazo contralateral, el área de Broca, que es la parte frontal inferior, y Wernicke, que es la parte temporal superior, en el hemisferio dominante, que usualmente pues, es el izquierdo. También irriga las radiaciones ópticas temporoparietales, y según esto, entonces los síntomas característicos de una lesión isquémica en la ACM izquierda van a ser en primer lugar una hemiparesia contralateral con predominio en cara y brazo derechos por afectación de la corteza motora lateral. Hay una hipoestesia contralateral, que es en la cara y brazo derechos, por compromiso de la corteza sensitiva lateral. Vamos a tener una afasia motora en el área de Broca, por compromiso del área de Broca, que es la dificultad para hablar con comprensión conservada, y una sensorial, que es por el área de Wernicke, donde la persona habla de manera fluida pero sin sentido, y comprensión pues la tiene alterada también. Si es de manera global, entonces cuando la lesión es extensa, vamos a tener también una hemianopsia homónima derecha por daño a las radiaciones ópticas y una desviación conjugada de la mirada hacia el lado izquierdo, es decir, hacia el sitio de la lesión. La hemorragia intracerebral consiste en un sangrado dentro del parénquima cerebral, es decir, en el propio tejido nervioso. La causa más frecuente es la hipertensión arterial crónica, que produce daño en las arteriolas perforantes profundas y favorece a la formación de microaneurismas de Charcot-Bouchard. La ruptura de estos vasos genera extravasación de sangre al interior del tejido cerebral, destruyendo directamente las neuronas y glía de la zona afectada. El hematoma resultante aumenta la presión intracraneal y eso va a desencadenar un edema vasogénico e inflamación local que van a agravar el daño cerebral. A medida que la hemorragia progresa, puede romperse hacia el sistema ventricular o causar una herniación cerebral. El resultado final va a ser una combinación de destrucción tisular directa, una compresión de estructuras adyacentes y la disminución del flujo sanguíneo cerebral, lo que contribuye al deterioro neurológico y a la alta mortalidad que tiene esta condición. Hemorragia subaracnoidea. Es un sangrado en el espacio subaracnoideo donde se encuentra la pía madre y la aracnoides, y es donde circula el líquido cefalorraquídeo. La causa más frecuente es la ruptura de un aneurisma saccular, generalmente en el polígono de Willis. Fisiopatología. 1. La ruptura del aneurisma libera sangre al espacio subaracnoideo. 2. La sangre irrita las meninges y aumenta la presión intracraneal de manera súbita. 3. Se produce una respuesta inflamatoria meningea que libera citocinas y vasoespasmo arterial. 4. El vasoespasmo secundario puede provocar isquemia cerebral diferida. El contacto del líquido cefalorraquídeo con la sangre provoca cefalea intensa, rigidez en la nuca, náuseas y pérdida de la conciencia. 5. El contacto del líquido cefalorraquídeo con la sangre provoca cefalea intensa, rigidez en la nuca, náuseas y pérdida de la conciencia. Entre las complicaciones puede haber vasoespasmo, hidrocefalia obstructiva e infarto cerebral secundario. Hemorragia subdural. Este es el sangrado entre la dura madre y la aracnoide, generalmente por ruptura de venas fuente que drenan de la corteza hacia los senos venosos. Su causa más común es un traumatismo craneoencefálico. Este es frecuente en ancianos o en pacientes con atrofia cerebral y en alcohólicos. Su fisiopatología. Primero, el movimiento brusco del cerebro dentro del cráneo rompe las venas fuente. Segundo, la sangre se acumula lentamente en el espacio subdural.
Tercero, la presión sobre el parénquima cerebral causa desplazamiento de estructuras y va a aumentar la presión intracraneal. Cuarto, esta puede ser aguda con síntomas rápidos o crónica con síntomas progresivos durante semanas. Sus manifestaciones clínicas son cefalea, somnolencia, déficit focal progresivo, cambios de personalidad y, en casos graves, herniación cerebral.